Bendecido sea el día de hoy en las manos de nuestro alfarero. Sé que a muchos les ha gustado sentir que tienen un Dios que les moldea, que los hace conforme a su voluntad y que es necesario tener esto presente, porque necesitamos conocer a ese Dios soberano que es el dueño de nuestra vida y que en cualquier momento le puede arrancar de la esclavitud en la que usted hasta hoy ha estado, o lo puede derribar para generar un nuevo espacio con él, para levantarlo, para sacarlo de las tinieblas a su luz admirable, o lo puede destruir para hacerlo nacer de nuevo, porque a él no le interesa cómo usted se formó hasta el día de hoy, sino que esté dispuesto a dejarse hacer de nuevo. Qué hermoso conocer esto de Dios. Nos da la oportunidad de apartarnos de aquello que nos ha alejado de su presencia. Nos da la oportunidad de reconocer si hemos caminado mal y que nos apartemos de estar caminando mal. Que nos apartemos de eso que sabe Él no es nuestro ADN, sino que al contrario recapacitemos y podamos separarnos de ese mal caminar. Una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. Él desistirá. La palabra que nos acompaña esta mañana está en Jeremías 18, versículos del 7 al 8. Es como el complemento de lo que hablábamos en el día de ayer, que estábamos en manos de Dios. Hoy pensemos que Él desistirá. Este versículo dicen, palabra del Señor dice, en cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, a derribar o a destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. Este versículo bíblico nos está enseñando aquí el profeta Jeremías, que fue quien recibió la palabra del Señor para que fuera al taller del alfarero. Y allí el alfarero estaba haciendo ese vaso en esa rueda donde moldean el barro. Y que si el vaso se estropeaba, pues el alfarero lo volvería a hacer. Entonces el Señor le dice a Jeremías que de la misma manera Él puede hacer y deshacer naciones y reinos. Usted es una nación, usted es un reino, porque Él le revela a Jeremías, inclusive en el versículo 7, que la mano de Dios también puede estar en la destrucción de una nación o de un reino. Y esto es una poderosa revelación que señala que Dios puede actuar cuando Él lo crea conveniente. Cuando Él le dice lo arrancaré o lo derribaré o lo destruiré, parecieran términos como muy violentos. Pero si lo vemos a la luz de reconstruir y de mejorar la situación, podemos entender la voluntad del Señor. Así que si vamos y miramos en el contexto político y cultural en el que Jeremías profetizaba, la gente estaba preocupada, era por la inminente destrucción que iba a sufrir Jerusalén por la caída del reino de Judá. Por eso Jeremías proclamaba el mensaje de Dios para que la gente se arrepintiera de sus pecados y pudiera volver a Él. Así nos pasa a nosotros en nuestras vidas cotidianas.
Podemos ser una fuente de consuelo y de esperanza en momentos difíciles, pero lo que Él nos quiere enseñar en este versículo 7 es que el Señor es quien puede intervenir en cualquier momento. Es el Señor el que puede revertir las situaciones. Cuando usted crea que todo está perdido, el Señor puede hacer lo contrario, puede hacerlo y levantarlo y hacerle ver que no todo estaba perdido. Por eso cuando he hablado de que es esencial confiar en Dios en medio de los tiempos de la adversidad, demostrarle nuestra fe, nuestra obediencia al seguir sus mandamientos, pues aquí también vemos la importancia del ser flexible y del estar abierto a los cambios, así como el alfarero puede volver a moldear el barro, Dios también puede moldear nuestra vida y las situaciones conforme a su voluntad. En este versículo bíblico, sentir temor por una posible destrucción de las naciones y de los reinos. Y lo podemos estar viendo. Pero el objetivo de él no es destruir indiscriminadamente, sino arrancar el mal que se ha arraigado en esa sociedad y poder corregirlo. A veces es la única manera de hacerlo, permitiendo que ciertas cosas que se rompen en nuestras vidas o que se destruyen de nuestras vidas, es poder entender que en manos de Él van a ser reconstruidas conforme al enfoque o a la voluntad adecuada que Él estableció para nosotros. Por eso debemos tener en cuenta que no solo se refiere a una nación o a un reino aislado, sino a una sociedad de un pueblo completamente. O sea, es un marco o se enmarca de manera general. Así que si una sociedad ha estado en malos caminos, en malos pasos, bueno, hay que esperar porque en la voluntad del Señor esa va a ser arrancada del mal. Y si la destruye, es el medio que Él necesita, pero no para decirle que es el fin, sino que es el comienzo de una reestructuración que debe hacer. Así que no se enfoque en lo que es para nosotros algo malo, sino en lo que en manos de Dios puede correr para bien, para lo correcto. Así que este versículo 7 nos está invitando a que abracemos con certeza que aunque el dolor y la destrucción pueda venir a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestras vidas, hay un alfarero que va a desistir de hacerlo porque Él es amoroso, Él siempre está dispuesto a restaurarnos. Su mano es tan paciente que somos esa obra constante de su renovación, capaces de renacer con mayor fortaleza y conscientes de que vamos a entrar a cumplir con el propósito. En el versículo 8 es uno de los pasajes más claros en la Biblia que demuestra el arrepentimiento de Dios. Dios habla acerca de su soberanía, de esa capacidad para cambiar y para hacernos cambiar a nosotros mismos de opinión sobre ese castigo que Él había planeado sobre X o Y nación o X sociedad. Él dice en el versículo bíblico: pero si esas naciones se convierten de su maldad, contra la cual yo ya había hablado, bueno, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Aquí nos recuerda Dios lo amoroso y misericordioso, que aunque ya tiene planes establecidos, que no está obligado a cumplirlos si cambia algo. Si las personas cambian su comportamiento y vuelven a Él, Él cambia sus planes para ellos. Y esta es una promesa maravillosa para aquellos que aún se mantienen en tinieblas, para aquellos que aún se mantienen desviados del camino correcto y quieren venir a la presencia de Dios. Sépanlo, hoy soy yo la emisaria de decirles: Él está dispuesto a perdonarlos y a mostrar la misericordia para los que se arrepienten y deciden ser determinantes, empezar a caminar de nuevo bajo su presencia. No importa cuán lejos usted haya llegado en su vida,
Siempre es posible arrepentirse, siempre es posible cambiar. Todos hemos hecho cosas de las cuales nos hemos arrepentido y hemos tomado decisiones incorrectas, no una, sino muchísimas veces, pero ahí no es el fin. Nosotros podemos volver a comenzar si decidimos arrepentirnos y venir al camino correcto. Y eso es lo que hoy Jeremías en el versículo 8 nos quiere enseñar, la importancia del arrepentimiento en nuestras vidas. Dios tiene el control, pero también nos da el libre albedrío para cambiar nuestro destino. Debemos tomar esto como esa motivación para cambiar. Y no importa cuál sea su situación, Dios lo está esperando. Dios está dispuesto a perdonarlo. Dios quiere que usted se quebrante ante Él. Préstele atención a lo que viene sucediendo en su vida y haga un cambio. No provoque la ira de Dios, no permita que lo destruya o que lo arranque. Miren que lo más importante que Él quiere hacer es que nosotros vengamos y nos arrepintamos y lo busquemos. Y Él, con su amor y con su misericordia, nos perdonará y ajustará los planes que ya había dicho que nos destruiría. Hoy sencillamente le dice, gracias, gracias por ser obediente. Es tu vida la que me va a honrar. Es tu vida la que va a ser usada para grandes cosas. El versículo 8 de Jeremías nos recuerda que el corazón de Dios está siempre inclinado a dos cosas, a la compasión y al perdón. Nadie más lo va a perdonar sin necesidad de señalarlo o de restregarle lo que había hecho. Perdónenme en el término, pero en el amor de Dios, los cambios de planes en nuestra vida se dan ante nuestro arrepentimiento, ante esa muestra de amor incondicional que tiene Él y que hoy nos está invitando a acercarnos mucho más a Él. No importa si fallas, lo importante es recordar que siempre estamos a tiempo para volver a su lado y experimentar esa transformación que solo Él nos puede ofrecer. No olvide compartir esta palabra, ayude a edificar la vida del reino en la vida de otros. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya es una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. En YouTube me encuentran como Hoy Dios Habla.